El siguiente video abordaremos lo que son las funciones simples. Estaré explicando lo que es la función suma, producto, promedio, mínimo, máximo, contar, contar puntos sí y la función sí. El archivo sobre el cual voy a trabajar esta explicación lo van a tener a disposición en el material didáctico y se titula Explicación Funciones Simples. Iniciaremos diciendo que las funciones simples o las funciones son fórmulas predefinidas que ejecutan cálculos utilizando valores específicos o un rango de celdas en específico, que también se les conoce como argumentos, en un determinado orden o estructura. Las funciones pueden utilizarse para ejecutar operaciones simples o complejas. La estructura de una función o una fórmula, como les venía diciendo en videos anteriores, comienza por el signo igual, seguido por el nombre de la función, un paréntesis de apertura, los argumentos de la función separados por signos de punto y coma y un paréntesis de cierre. Para que comprendamos lo que se indica acá, voy a maximizar la hojita, que recuerden este archivo, explicación funciones simples, está disponible en el material didáctico para que ustedes puedan practicar lo que yo le indico en él y posterior lo puedan reafirmar en las clases prácticas. Antes de pasar a las funciones, quiero recordarles que toda fórmula o función inicia con el signo igual, y realizamos la operación en este caso, que solo vamos a realizar la sumatoria de la nota 1 y nota 2 para cada uno de los estudiantes. En este caso, Juan, su primera nota, escribo el signo más y su segunda nota y presiono enter. Para calcular la sumatoria de las notas para todos los estudiantes y no ir digitando la misma operación, simplemente lo calculo para el primer estudiante y este cuadrito que se ubica en la parte inferior del resultado me posiciono sobre él y cuando el mouse tenga esta apariencia lo arrastro hacia abajo y esto hace que la operación que realicé para el primer estudiante lo realice para el resto. Entonces ahí estoy copiando la operación que suma dos valores, pero estos se van a ajustar a las siguientes posiciones o valores. Esto es lo que se conoce como una referencia relativa. Es la copia de una operación o de una función y se ajusta a las posiciones siguientes. Ahora, esto para recordarles un poco de cómo inicia una fórmula o función. Vayamos a entrar ya de lleno a lo que son las funciones simples, en este caso función sum. Ahora tenemos tres valores. Ok, entonces ahora igual, signo igual, la primera nota, más la segunda nota, más la tercera nota y presionamos enter. Aquí de igual manera, estamos realizando una sumatoria, en este caso son 3 notas, pero ¿qué pasa cuando son 6 notas? Tenemos que ir seleccionando cada una de las 6 notas para obtener el resultado concatenadas con el signo más. Aquí es donde vienen las funciones de Excel y nos ahorran este trabajo. ¿Cómo podemos utilizar esta función o cómo podemos llamarla? Vamos a borrar lo que acabamos de realizar y de igual manera digitamos el signo igual, llamamos la función, en este caso suma, abrimos paréntesis, donde inicia el rango de celdas que van a interactuar en la sumatoria para el primer estudiante. Su primera nota se ubica en B5. Y aquí vienen a intervenir los dos puntos que les explicaba en videos anteriores, que significa hasta dónde llega el rango de celdas a interactuar en una fórmula o función. Entonces escribo los dos puntos y especifico hasta dónde llega o va a incluir el rango de celdas a interactuar en esa sumatoria, y estaría en D5 y cierro paréntesis.
Entonces ahí me da la sumatoria. Puedo comprobarlo visualmente. 2 más 6, 8 más 3, 11. Entonces ya hice o llamé a la función. Ustedes pueden, a medida que vayan trabajando en Excel, aprenderse los nombres de cada una de las funciones. Pero si no se acuerdan, entonces hay un apartado donde se muestran las funciones en Excel. Voy a borrar el dato y la otra manera es que siempre me ubico donde muy importante es que cuando ustedes vayan a realizar una operación es que se ubiquen primero donde quieren que aparezca ese resultado y luego llaman la función o realizan la operación que necesitan. Entonces acá me ubico y en la pestaña inicio en la parte superior derecha hay el símbolo de autosuma. Esta flechita que se muestra acá me indica que hay otras funciones que yo puedo utilizar, que son las funciones simples que vamos a abordar el día de hoy. Entonces yo llamo la función suma y ella correctamente está indicando que el rango de celda a interactuar es el siguiente, desde B5 hasta D5. Si ustedes observan, ahí la función está utilizando correctamente los dos puntos. No indica de B5 el signo igual más C5 más D5, sino que él utiliza la estructura o los dos puntos para especificar el rango de celda que se necesita utilizar. Presiono Enter y se me genera, si ustedes observan, la misma cantidad correcta. Entonces tienen dos maneras. De igual forma, en la pestaña Fórmulas también pueden encontrar estas funciones. Se las muestran. Entonces hay dos caminos donde ustedes pueden encontrarlas en las pestaña o cinta de opciones, en la pestaña fórmula o en la pestaña inicio en la parte superior derecha, o si ustedes se saben el nombre de la función también pueden digitarla, escribirla. Ok, algo importante, voy a borrar el dato para remarcarle algo. Cuando ustedes llamen una función, en este caso yo estoy llamando a la función suma, muchas veces la función se va a ubicar en una posición incorrecta. Entonces ustedes tienen, por ejemplo, si hubiese llamado en este momento a la función suma y él se hubiera ubicado acá, estaría incorrecto porque los valores que necesito que se sumen para Juan son los que están en la celda desde B5 hasta D5. Si Excel se hubiese ubicado en este espacio, entonces yo tengo que forzar con el mouse e indicar dónde está el rango de celda a interactuar. Entonces muchas veces Excel se va a ubicar en una posición incorrecta y yo tengo que indicarle dónde está el rango de celda correcto, ya sea que seleccione con el mouse o que lo digite. Entonces presiono Enter y ahí se me muestra. Y aquí de igual manera puedo aplicar las referencias relativas, que es que me realice la misma o me utilice la misma función de suma y que sustituya los valores según las posiciones siguientes. Entonces me ubico en la cantidad 11, que es el primer valor, selecciono el recuadro que se forma en esa cantidad y cuando el cursor tenga esta apariencia, lo arrastro hacia abajo para que se calcule el resto de valores. Y ahí ya visualmente puedo confirmar 3 más 10, 13 más 6, 19. Recuerden que cuando se les indiquen algunas prácticas, tienen que confirmar que si a ustedes se les indica utilizar una función, tienen que utilizar una función. Porque cuando ustedes lo introducen manualmente, los valores en la barra de fórmula se va a mostrar si ese valor fue calculado con fórmula, como se muestra acá, o si fue insertado manualmente. Por ejemplo, si en una práctica se les dice utilizar la función suma y usted dice, solo voy a introducirlo manual.
11. Entonces yo me voy a dar cuenta, o los docentes nos damos cuenta cuando un estudiante lo introduce manualmente, porque aquí no se refleja ninguna fórmula, ningún nombre de fórmula, sino que esto me indica o no indica que el resultado o el cálculo fue insertado directamente sin utilizar ninguna función. Entonces ahí pierden puntos, sino que tienen que atender las indicaciones, que si se les dice utilizar función, van a utilizar función. Si lo introducen manual, entonces se les resta ese puntaje. Pierden ese puntaje. Entonces igual, función suma correctamente, enter, lo calculo para 1, arrastro y ahí se me muestra para el resto. Y ahí me ahorro tiempo, mejor dicho, de mandar a llamar la misma función y que seleccionar el rango. Entonces lo calculo para 1 y utilizando referencias relativas o la copia de las funciones o fórmulas, entonces me ahorro tiempo. Y como su nombre lo dice, la función suma lo que hace es sumar valores en un rango de celda. Pasemos a la siguiente, que es la función promedio. La función promedio lo que hace es, como su nombre lo dice, sacar el promedio de un rango de celda. Al igual como ustedes lo hacían, o se calcula, el promedio es la sumatoria de las notas entre la cantidad de esas notas. Entonces, simplemente me ubico donde quiero que aparezca el resultado, llamo la función promedio y selecciona acá. Entonces, da como resultado 4. Lo que hace es la sumatoria de las notas y lo divide entre la cantidad de notas. Entonces, 2 más 6, recuerden que esta es la misma tablita que usamos en la anterior, pero ahora estamos utilizando la función promedio. Aquí 2 más 6 más 3, el resultado de la sumatoria era 11. Y dividido entre las tres notas da 3.7. Ustedes lo pueden redondear. A 4 o lo dejan en 3.7. Ustedes pueden jugar con estos botoncitos de acá, disminuir decimales o aumentar decimales, para ver específicamente cuánto es que daba. Que muchas veces ustedes preguntan que si el 9.5 lo puedo redondear, etcétera. Entonces aquí ustedes pueden revisar esto. Entonces, recuerden, lo calculo para el primero y perfectamente puedo arrastrar para los siguientes en copiar esta fórmula. Y aquí se me muestra el promedio para cada estudiante en base a estas notas. Entonces, lo que hace la función promedio es calcular el promedio de un rango de celdas. Como les decía, similar a como lo hacían en primaria y secundaria, sumaban todas las notas de las asignaturas y lo dividían entre la cantidad de esas asignaturas y ese es su promedio. Pasemos a la siguiente, que es la función producto. La función producto lo que hace es la multiplicación de dos valores o de un rango de valores. En este caso, si yo digo 5 por 2, 10. Entonces el producto o la multiplicación de ambos. Entonces, signo igual, el primer elemento, el símbolo de multiplicación o del producto y presionamos Enter. En su teclado es el asterisco. Igual lo puedo utilizar para los siguientes. Vamos a buscar una función para que me realice este cálculo. Entonces acá insertamos y se me genera el mismo resultado. Es decir, 5 por 2, 10 por 3,
30. Entonces, en el primero lo que hice fue hacerlo manual para que ustedes vieran que es simple, lo que hace la función producto es una simple multiplicación de dos valores o de un rango de valores. En este caso es lo mismo cuando ustedes multiplican 5 por 2 igual a 10 y de la misma manera trabaja la función producto. Lo que hace es una multiplicación. Si yo borro esto y llamo a la función producto, me va a realizar o me voy a obtener el mismo resultado. Aquí por lo general están las funciones simples o más comunes, pero si no lo encuentran por acá, ustedes dan clic en más funciones y aquí se me muestra la función producto. Cuando ustedes no encuentren en esta lista alguna función, ustedes escriben el nombre. En este caso yo sé que la función es producto y le doy clic en ir y se me muestra la función y doy clic en aceptar. ¿Cuáles son los valores a interactuar en esta función? Es este rango y 5 por 2, 10 y ahí está, y aquí se me muestra la función. Remarco, ¿verdad?, que cuando se les indique a ustedes utilizar una función, la barrita de fórmulas me va a indicar si la utilizaron o no, o si esos datos fueron insertados manualmente. Hagámoslo para el siguiente, la función producto. Voy a ubicarme donde corresponde. Recuerden que cuando ustedes vayan a realizar el cálculo deben ubicarse donde quieren que aparezca el resultado. De celda, entonces acá 5 por 2, 10 por 3, 30 por 6, 180. Entonces simplemente es una multiplicación. Ahora vayámonos a esta tablita que tengo una lista de productos con su precio y la cantidad que lleva. Entonces podemos utilizar la función producto para calcular el primer elemento, que es arroz, que su precio es 10 y la cantidad que lleva es 4. Entonces selecciono la función producto y 10 por 4, 40. Lo realizo para el primero y luego arrastro. Luego que ya lo hice, voy a hacer una sumatoria. Entonces ya aquí perfectamente puedo utilizar la función suma y presiono enter. Y aquí me da el total. Entonces la función producto solo es la multiplicación de dos valores o un rango de valores. Pasemos a la siguiente hojita, que es la función máximo mínimo. Y lo ajustaremos también con la función promedio. La función mínimo o máximo, que igual la encuentra en el apartado de funciones, como su nombre lo dice, la función mínimo lo que hace es determinar o encontrar el valor mínimo de un rango de celda, y la función máximo lo que hace es encontrar o determinar el valor máximo de un rango de celda. Aquí tenemos nuevamente la lista de estudiantes y vamos a calcular la nota máxima para cada uno de los estudiantes. Entonces selecciono, me ubico donde quiero que aparezca la nota mínima de Juan. Llamo la función min y Excel perfectamente se está ubicando en el rango de celda. Me está incluyendo celdas vacías, pero no importa. Como no hay nada, no va a haber ningún problema. Pero igual yo puedo indicar el rango de celdas. Si ustedes se fijaron, Excel incluía la celda vacía, pero si aquí hubiera un valor que yo no quiero que se incluya, entonces yo especifico con el mouse hasta donde quiero que incluya el rango de celda. Presiono enter. Como ya lo hice para el primero, entonces puedo utilizar la referencia relativa, que es copiar la misma función o que haga la operación para el resto de los valores para cada uno de los estudiantes, pero que lo ajuste según la posición para los siguientes valores. Entonces visualmente yo puedo decir, el de Luis es 3, está correcto. En este caso el de Ana, su nota mínima o la nota más baja, podríamos llamarle así, es 5. Ahora bien, la nota máxima
para cada uno de los estudiantes. ¿Cuál es la nota más alta? Como por ejemplo cuando ustedes estaban en secundaria y ustedes decían, ah, bueno, mi clase más alta es la de inglés. Entonces cuando les entregaban el boletín, visualmente ustedes decían, mi clase más alta es la de español. Entonces en este caso es similar lo que estamos haciendo. Entonces vamos a llamar la función máximo. Aquí si ustedes se fijan, Excel se está ubicando incorrectamente, que es lo que les mencionaba. ¿Qué es lo que hago? Me ubico o indico con el mouse el rango de celdas correctos que van a interactuar. Y presiono Enter. Como ya lo hice para el primero, simplemente arrastro y lo hago para lo siguiente. Y ahí se me muestra. Y en este caso, Esther, visualmente digo, ah, es 10. Pero ya haciéndola con la función, correctamente se me muestra. Y la función promedio, que lo que hace es, como se les mostraba en el ejemplo anterior, se les muestra lo que necesito es calcular el promedio de las notas para cada estudiante. Y solo como recordatorio o repaso de la hojita anterior. Acá, excelente que Excel se esté ubicando en un espacio incorrecto, entonces aprovecho para seleccionar el rango de celdas correcto con el mouse. Y lo que hace es que la función promedio hace una sumatoria de los datos y lo divide entre la cantidad de datos y presiona Enter. Y ahora ustedes solo copian para cada uno de los estudiantes esa misma función y arrastra. Entonces ahí ya se calcula el promedio para cada uno. Recuerden que ustedes pueden disminuir los decimales o aumentar los decimales para ver y no lo miren esa cantidad de promedio redondeada, pero igual lo pueden redondear. Esto en el primer video. El siguiente video vamos a abordar lo que es la función contar, contar puntos sí y sí. Vean el siguiente video.